Feliz Navidad con todos. Hoy es un día muy especial. En realidad, la liturgia de la Iglesia a lo largo de todo el año gira en torno a dos puntos: la Navidad y la Pascua. Toda la liturgia gira en torno a la Pascua y en torno a la Navidad. De ahí la relevancia, y la liturgia de hoy nos presenta 4 misas distintas. La de la vigilia, de ayer en la tarde, la de medianoche, que llamamos del gallo típicamente, que se nos ha desaparecido en México, la de la aurora de la mañana y la del día, que es la que estamos celebrando ahorita. 4 misas distintas. Yo tengo que agradecer a Adolfo, estoy acostumbrado a que Adrián, estoy acostumbrado a que Adolfo me acompañe en la misa siempre. Le agradezco porque me ha cambiado el evangelio que tocaba y nos ha leído el de anoche. Mucho más bello por otra parte, porque relata el acontecimiento mismo de la Navidad. Me gusta predicar mucho de Mateo, que es el evangelio que se lee en la víspera, y de Lucas, el evangelio que se lee en una parte en la misa de la aurora y en la misa de medianoche. No tanto me gusta el texto de Juan, porque es muy teológico. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra vino. Sí. Es muy teológico, ¿no? San Juan, a la hora de narrar este acontecimiento. Pero a mí me gusta con ustedes ser un poco distópico, de tal manera que prestemos atención a lo más relevante del acontecimiento que estamos celebrando. Siempre he escuchado, a lo largo de muchos años de ministerio ya, a muchos sacerdotes que rehúyen el Evangelio de Mateo, cuando tiene una belleza y un contenido espectacular. Mateo, curiosamente, comienza la narración de la Navidad con la genealogía de Jesús, todos sus antepasados, ¿no? Y van narrando nombres y nombres y nombres y nombres. Y me he encontrado a lo largo de estos años de ministerio a compañeros que dicen, bueno, ¿y qué se puede decir de esto? ¿No? Simplemente narración de genealogías. No, se puede decir mucho. Y yo simplemente les quiero comentar algunos detalles. ¿Qué significa el hecho de que tanto Mateo como Lucas narren la genealogía de Jesús? Es decir, es todo un Dios, representa a todo un Dios que en Jesús se hace parte de la historia humana. Entra a formar parte de la historia humana. Es decir, no quiere redimirnos desde fuera, desde lejos, sino que se quiere incorporar a nuestra propia historia y de una manera muy particular. Miren, en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, tenemos 5 grandes alianzas que hace Dios con la humanidad. Imagino que las tienen presentes, ¿no? Esto es catecismo de primera comunión. ¿Sí? La primera, con Adán, la creación, ¿se acuerdan? La segunda, con Noé. La tercera, con Abraham. La cuarta, con Moisés. Y la quinta, con Cristo, la definitiva. 4 del Antiguo Testamento y la última definitiva alianza que Dios sella, ya que los hombres hemos traicionado. La alianza es un pacto entre dos, ¿no? Era un pacto entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre. Y siempre el hombre falla. Dios es siempre fiel, pero el hombre fue fallando a lo largo de toda la historia, ¿sí?, de la salvación. Y Dios dice, bueno, voy a hacer algo genuino, algo particular. Yo voy a hacer las 2 partes de la alianza. Voy a encarnar a mi propio Hijo, que se haga hombre, ¿no? Y Él va a sellar la alianza definitiva e infalible, la de Jesucristo. Fíjense que la genealogía que narra tanto Mateo como Lucas son distintas. Mateo hace una genealogía que viene de David, Abraham, Jesús, mientras que Lucas empieza la genealogía en Adán.
hay una causa muy particular, y es que Mateo escribe para los judíos y le interesa simplemente la genealogía del pueblo judío, mientras que Lucas escribe para el pueblo pagano, para el pueblo griego. Y entonces le interesa hacer ver que Jesús viene a redimir a toda la humanidad desde la creación, a todos los pueblos. De ahí la diferencia radical de una genealogía con otra. Es más, las genealogías difieren, los nombres no coinciden. No solamente eso, sino que los tiempos tampoco coinciden. Por ejemplo, entre Abraham y David pasan 1000 años. Entre David y la deportación de Babilonia pasan solo 300. Y desde la deportación a Jesucristo 700. Y es curioso que San Lucas hace una composición de 11 series de 7 generaciones. ¿Y cómo van a ser las mismas en 300 años que en 1000? Es imposible. Entonces vemos que hay una composición teológica que quiere hacernos ver algo mucho más profundo. La cuestión es aquí, una curiosidad más, quizás la más llamativa. En la genealogía judía, como ustedes saben bien, la mujer no cuenta. La que transmite el nombre, el apellido es el varón, ¿no? Hasta hoy la mujer es un poco menos valorada en la tradición judía. Pero curiosamente, en la genealogía de Jesús aparecen 5 mujeres. Y uno se pregunta, bueno, si es una genealogía que ha sido compuesta, forzada, ¿por qué precisamente remarcar estos aspectos tan particulares y tan llamativos cuando uno lo lee con atención? Les voy a recordar el nombre de esas 5 mujeres: Tamar, Rahab, la mujer de Urías, ¿sí? Ruth y finalmente María. ¿Y qué tienen de particular esas mujeres? Vamos a hacer una distinción aquí, igual que en las 5 alianzas hemos puesto la de Jesús al final y aquí hemos puesto a María al final. ¿Qué tienen de particular las 4 mujeres anteriores? Que todas fueron pecadoras. Pecadoras. Pero además con un pecado ostentoso. Si recuerdan a Tamar fue la mujer que cometió el incesto con Judá, con Jacob. Si recuerdan la historia, es muy bonita de leer en el Antiguo Testamento. Tamar se queda viuda. En la tradición judía, el padre tenía la obligación de buscar un nuevo esposo para la nuera, ¿no? O tenía que darle a su hermano para que se casara con la mujer, ¿no? Y le diera descendencia, porque morir sin descendencia era concebido como una maldición de Dios. Entonces había esa tradición que Judá no quiso cumplir y la dejó sola y la abandonó a Tamar. ¿Y qué hace Tamar? Un día dice, se la voy a hacer pagar a mi suegro. Se vistió de prostituta y se fue a un cruce de caminos, pervirtió a su suegro cuando pasaba por allí, se acostó con él y concibió con su propio suegro un hijo. Y no así contento, puesto que se temía que después Judá no iba a reconocer aquel vástago, le robó el anillo y le robó el bastón. Y cuando nació el niño se fue a presentar y decir, este hijo es hijo de este señor, el dueño de este anillo y este bastón. Pecado, ¿no? Curiosamente. Rahab, ¿quién era Rahab? Una ramera, una prostituta, aquella que defendió a los enviados de Moisés para que reconocieran la tierra prometida, ¿se acuerdan? ¿No? Y cuando les iban a matar, esta prostituta les escondió en su cuarto y les hizo salir por una ventana que daba a la muralla para que escaparan de la persecución y les salvara. Y después va a formar parte también de la tradición, de ella van a hacer Salmón, ¿no? Que entra dentro de la genealogía y de la ascendencia de Jesús. La mujer de Urías, ¿quién era? Esta es más conocida, ¿verdad? Es con la que cometió adulterio David. Cuidado, David tenía un montón de esposas y sin embargo se enamora de la esposa de su general, Urías. Y cuando éste está en la guerra, le manda a la guerra, su esposa se queda sola, ¿no? Y concibe un hijo con ella. Cuando se da cuenta de que ha quedado embarazada, dice, a ver cómo salvo el problema.
manda llamar a Urías para que vuelva de la batalla, ¿no?, con la intención de que fuera a su casa, tuviera relaciones con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel, aquel general, dice: mientras mis soldados están en la batalla, yo no voy a gozar de mi familia, y se quedó acuartelado. Y como David vio que no cayó en la trampa, después de emborracharlo, darle una buena cena y mandarlo a casa, simplemente mandó un mensaje a sus soldados para que muriera en la batalla. Dice: mándenlo al frente más violento, se retiran todos para que muera. Y se quedó con la mujer. Y de ahí van a nacer Salomón, el gran rey, hijo de David, hijo también del adulterio. Y por último, Ruth. Ruth tiene un pecado un poquito más simple: ser extranjera. ¿Sí? Ser extranjera. Que también era un deshonor para el judío casarse con alguien que no fuera de su sangre, del pueblo judío. Es curioso. Y uno dice: bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el evangelista se obstina? Es decir, si nosotros tuviéramos que escribir la historia de nuestra familia, de nuestros antepasados, y encima tuviéramos la posibilidad de elegir las páginas que queremos narrar, obviamente cogeríamos lo bueno y taparíamos lo malo. Pero parece ser que aquí no, parece que es todo lo contrario. Parece que lo que pretende el Evangelio es hacernos ver que la historia de Jesús es una historia de pecado, que quiere nacer en el pecado, precisamente porque quiere redimirlo, porque quiere salvarnos de él. Es algo bellísimo. Dios se encarna precisamente en nuestras maldades. Es su historia. Esa es la historia de salvación, es una historia de pecado. 4 mujeres extranjeras: cananea, una moabita, una hitita, el matrimonio infiel de los judíos. 3 pecadoras y por fin María. Hay algo de teología en todo esto. Y decía el padre José Luis Martín Descalzo, decía: Dios, que escribe con líneas torcidas, entró por caminos torcidos, por los caminos que son los de la humanidad. Esta es la genealogía de Jesús. ¿Se dan cuenta qué es realmente la Navidad? Es algo más que una noche nostálgica en la que todos recordamos normalmente nuestra infancia. No es solamente una mesa suculenta, un nacimiento puesto de porcelana en la casa, un árbol con luces. Navidad, decía el Papa Francisco, eres tú, si naces de nuevo cada día. La Navidad somos nosotros. Y se dan cuenta como aquellas mujeres y aquellos hombres con su pecado hacen posible la Navidad. Hacen posible la Navidad y dieron cumplimiento a las promesas de Dios con nosotros. Tamar generará la tribu de Judá, de la que pertenecerá David. Rahab será la que haga posible que el pueblo del Éxodo entre en la tierra prometida. Betsabé, ¿no?, será la madre que permitirá ese título de hijo de David, ¿no? En la genealogía de Jesús. Ruth será la que funde la ciudad de Belén, donde nacerá Jesús después. María, la Virgen y Madre. Por tanto, si se dan cuenta, hay un gran misterio en la genealogía que no debemos pasar por alto. Esa es la auténtica Navidad. Es un Dios que viene a nuestro encuentro, es el encuentro de la misericordia con la miseria. Eso significa el título de Dios, misericordioso, es decir, el corazón puesto en la miseria para redimirlo. Voy a otro detalle, y ahora me voy a fijar en Lucas. Hemos hablado de Mateo, el Evangelio de Mateo. Si vemos el texto de Lucas, y sucedió que mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a un hijo. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. 3 líneas del Evangelio para narrar el acontecimiento más asombroso de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque son 3 líneas que luego toda esa página en blanco que queda después
nosotros estamos dispuestos a embadurnarla, perdón por el título, pero creo que nuestras Navidades se parecen poco a aquella primera Navidad. Y reflexionamos poco en lo profundo del misterio tan concreto de la Navidad. Se cumplió el tiempo preparado por toda la eternidad. No había sitio para ellos y simplemente aquel niño Dios es envuelto en pañales y depositado en un pesebre. Qué humildad, qué sencillez, qué pobreza. Qué distinto a las Navidades que ahora celebramos, ¿verdad? Y cómo las engalanamos. La humildad tiene que ser la virtud de la Navidad. No sé si alguien de ustedes ha estado en Belén en alguna ocasión y hasta ha entrado en la gran Basílica de la Natividad. ¿Sí? ¿No? Tiene una cosa muy particular Belén. Y es que, a pesar de que la Basílica es inmensa, incluso la compartimos varias religiones y varios credos, la puerta es pequeñísima. Y uno se tiene que agachar, sobre todo los que somos altos, porque la puerta tiene 1,50. Y esto, obviamente, hay una razón histórica, ¿no? Porque en los tiempos de las cruzadas, cuando la Tierra Santa fue invadida por los musulmanes, una fortaleza de esa basílica es que no podían entrar a caballo. Tenían que entrar de uno en uno y agachados, con lo cual, con un solo soldado, con una masa, le rompía la cabeza según entraba. ¿Sí? Y nunca la invadían. Si hubiera unos portones grandes, entraba el ejército, ¿no? A pelotón. Pero hay una razón teológica mucho más profunda que podemos leer, y es que si no te agachas, si no te humillas, no puedes descubrir el Belén. No puedes entrar en aquel pesebre. No puedes reconocer el misterio. La soberbia no cabe en la Navidad. Gran misterio, narrado en 3 líneas. Y 3 líneas realmente molestas. Hay un autor que yo cito mucho en mis Eucaristías. Yo hoy veo aquí muchas caras nuevas porque no soy práctico de esta misa de 11, normalmente celebro la de 2. Pero Alessandro Pronsato tiene un libro que se llama Evangelios molestos. Y empieza precisamente con este texto de la Navidad. Y empieza diciendo precisamente esto. Dice, 3 líneas realmente molestas, porque si disipamos la tupida niebla del sentimentalismo con la que hemos rodeado nuestras Navidades, constituyen la condenación más despiadada de la Navidad, de nuestra Navidad. Fíjense que son 3 líneas que nosotros hemos escrito después, renglones y renglones, perdonen por la expresión, un poco de cursilería, de ficción. Son Navidades ficticias, además de folclore popular y sentimentalismo. Pero eso no está en la Navidad original, eso no está en el Evangelio. Y ahí, en nuestra Navidad, que parece más un pretexto para vestir de color nuestra religiosidad, nuestro catolicismo. Pero no va más al fondo de la realidad. ¿No creen seriamente que hemos deshecho la Navidad? Perdón por ser tan directo, siempre suelo ser así, porque me gusta cuestionarme, a mí mismo y a ustedes que me escuchan. ¿No creen que hemos deshecho la auténtica Navidad? Hemos saboteado la pura sencillez de esas 3 líneas. Hemos profanado el silencio, primero de todo, condición indispensable para que la palabra baje a la tierra. Y lo hemos roto porque resultaba demasiado molesto el silencio que Dios nos pide, destapando siempre ruidosas millones de botellas. Miren este texto. Fíjense la expresión con la que el libro de la sabiduría, ya en el Antiguo Testamento, parece que describía el momento supremo de la Natividad de Jesús. Dice, Sabiduría 18, 14, 15, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía,
y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real en medio de una tierra condenada al exterminio. Libro de la sabiduría. Silencio. La noche. Y en ese silencio Dios se hace hombre. Y por eso yo me atrevo, quizá con demasiado atrevimiento, osadía, a decir que nuestra Navidad es inútil. Y uso este adjetivo particular, inútil. Hay sinónimos de inutilidad: ineficacia, infructuoso, vano, inane, baldío, ruco. Fíjense, lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada, puertas cerradas. El hombre en su fortaleza egoísta y Dios fuera. ¿Por qué? Porque molesta. Porque no lo dejamos entrar en nuestra vida, cambiar nuestro corazón. Quizá nosotros, obviamente, le dejamos entrar porque somos más educados que aquellos de Belén de hace 2000 años. Le dejamos entrar a nuestros hogares, le preparamos, ¿no?, una buena acogida, ponemos nuestro arbolito, nuestras luces, nuestro nacimiento, adornamos nuestra mesa, incluso hacemos nuestra oración a la hora de empezar nuestra convivencia familiar de esta noche. Pero conseguimos que su presencia no resulte inocua. No nos afecta. Hoy estamos igual que ayer, nada cambió. Y no debería haber cambiado algo fundamental en nuestra vida después de una experiencia de Dios que nace y viene a nuestro encuentro, que entra en nuestra vida, que transforma nuestro ser. Sin embargo, nos hemos vuelto inocuos a las cosas de Dios. No hay mayor pecado en nosotros que en aquellos habitantes de Belén que le dejaron fuera, porque nosotros le dejamos entrar, pero luego le ignoramos. Nosotros venimos día a día, domingo a domingo, a su encuentro a la iglesia, pero nada cambia en nosotros, ese encuentro. Algo está pasando, nos hemos hecho inmunes a Dios, ya no nos afecta. Así inutilizamos la Navidad, con una conducta más detestable, digo yo, incluso que aquellos que lo dejan fuera. ¿Y esto por qué? 3 razones. Porque viene a traernos luz. Isaías 9:1, también Juan 1:5, un pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierras de sombra brilló una gran luz. Pero es una luz igualmente molesta, indiscreta, fastidiosa, provocativa, que deja en evidencia todas nuestras miserias. ¿Y qué hacemos nosotros frente a este resplandor? Parecemos niños pequeños, nos tapamos los ojos con las manos para no ver, porque nos avergüenza, porque deja en evidencia lo que realmente somos y no podemos encubrir ante Dios, como lo hacemos tantas veces ante la sociedad, mostrando una cara distinta de la real. Brilló en nosotros una luz, pero no la queremos ver, nos escondemos. Jesús, segundo, viene a llenarnos de alegría. Alegría. Yo el domingo pasado, ayer hablábamos, el tercer domingo de Adviento, Domenica Letare, alegría, ¿no? Principio, fuerza, realidad del cristiano, sine qua non. Lucas 2:10, no temáis, le dicen el ángel a los pastores, pues os anuncio una gran alegría. Primer mensaje de la Navidad, la alegría, anunciada a los sencillos. Alegría porque ahora sabemos que hay un Dios que piensa en el hombre, que baja hasta el hombre, que Él mismo se hace hombre, que se hace caminante con nosotros, compartiendo nuestra miseria y haciéndose Él misericordioso. Alegría porque se nos da una nueva posibilidad de acercarnos a Dios. Esta es la Navidad. Dios se hace el hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Este es el misterio escondido.
Dios viene a nosotros para que un día nosotros podamos llegar a Él. Nos abre de nuevo las puertas del cielo, una nueva posibilidad de salvación. Pero nos negamos a vivir en esa felicidad y consideramos a Dios muchas veces un aguafiestas para nuestros propios proyectos y programas de vida. Y tercero, Jesús nos trae sus dones. Y no estoy hablando aquí del oro, incienso y mirra que le ofrecen. Yo diría que mejor habría que decir que Dios mismo, Jesús, se hace don para nosotros, se hace regalo. Pero estamos tan ocupados llenando nuestras manos con regalos insignificantes en estos días que olvidamos lo fundamental. Ahogamos el don con montañas de papel, de regalo y de color. Y así hemos conseguido inutilizar realmente la Navidad, prescindiendo de la luz, de la alegría y del don de Dios. 3 líneas para vivir. ¿Podemos cambiar esto? Sí. Debemos cambiarlo. ¿Cómo? Muy simple. Primero, debemos convertirnos en luz. No solamente ver la luz, sino una vez que hemos sido irradiados con ella, convertirnos nosotros a la vez en luz, dejando que esa luz nos penetre, nos transforme e ilumine la humanidad. Esa es la misión del cristiano. Los dones de Dios los recibimos para darlos, y en la medida en que los damos crecen, si no nos destruyen. Segundo, convertirnos en testigos de la alegría cristiana, no odiosos guardianes de la verdad, como inquisidores que parecemos a veces señalando el error de los demás y encubriendo el nuestro. Ser testigos de alegría. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el mensaje que Jesucristo nos trae es un mensaje de liberación, no de condena, como muchas veces hemos malinterpretado. Es un mensaje de alegría, no de tristeza. Es un lenguaje de salvación, mensaje de salvación, no de condenación. Y tercero, convertirnos en don, en regalo. Todos hacemos regalos en Navidad. Yo diría que es hasta fácil, demasiado cómodo. Parece que estamos pagando deudas. Pero nosotros tenemos el deber de convertirnos en regalo para los demás, en convertirnos en don, ser don para el otro. Debemos sentirnos precisamente deudores con todos. Y termino. Examinemos nuestra Navidad a la luz de estas 3 líneas que nos propone San Lucas y descubramos la auténtica, verdadera y única Navidad posible. Termino con una frase de Primo Mazzolari, es un sacerdote italiano que murió ya a mitad del siglo pasado, uno de los grandes fundadores de la democracia cristiana italiana, junto con De Gasperi, y decía así, hablando de este día: es cierto que somos unos profanadores, pero a los ojos de aquel que no se horrorizó de hacerse uno de nosotros, somos unos pobres pecadores que en esta Navidad, junto a la inmensa alegría de saberse redimidos, llevan en el alma la infinita tristeza de no ser todavía cristianos. Porque si no vivimos la auténtica Navidad, algo está fallando en nuestra fe, en nuestro cristianismo. Empecemos a ser auténticos y dejemos las falacias. Que así sea.